Ponga mucha atención porque lo que voy a presentar ahora es una historia de nuestra familia, una historia real. Cuando nosotros tenemos hijos rebeldes, hijos cambiantes, hijos desafiantes, hijos difíciles de manejar, hijos que están mostrando conductas, reacciones, hijos que se vuelven explosivos, corajudos. ¿Qué diría si yo le dijera que ese es el hijo de su psicólogo? Pues no es el hijo de su psicólogo. Es el hijo del psicólogo de mis pacientes. Ya se entendió. Por ahí va, casi se entiende. Es mi hijo. Todas las imágenes que ha visto son las imágenes de un mismo niño para que vea lo cambiante que pueden ser. Y entonces se puede imaginar que no solamente soy un psicólogo, soy un creyente. Y hemos tratado mi esposa y yo de servir desde que empezamos nuestra vida juntos, servir a nuestro Dios. Imagine sirviendo a nuestro Dios con un hijo, con una imagen como esta. 1 de 5. Cuando hablamos de la conducta hostil, agresiva, lo respondón que se vuelve con los papás y por qué a mí y por qué yo. La fotografía de arriba es una de mis favoritas, no porque esté fumando mota, es el boletín de la iglesia. Nomás que lo vio verde, lo hizo churro y dijo, esta yo me la fumo. Ahí su hermana Samantha le toma la foto y dice, este muchacho, este es para el Face. Si se alcanza a ver, tiene la Biblia ahí abajo del brazo. Estamos saliendo de la iglesia, sí ve la Biblia. Entonces, puedo imaginar el impacto que genera el hijo del psicólogo que se raya el brazo, que tiene el cabello largo, que se perforó las orejas y la ceja, el muchacho que tiene una mirada rara, que responde, y entonces comienza a confrontarse los padres. Pero también se empieza a confrontar muchas veces, en mi caso, el campo profesional. ¿Por qué? Porque se supone que soy experto en esas cosas. Y entonces aquí va la historia del experto. El experto, el que se supone que se le sabe todas, la experimentación en donde el muchacho tuvo una temporada, nuestro hijo, donde se veía más elegante en la forma del vestir, pero lo único que hacía era para tapar el brazo rayado y cuando salía sacaba sus tornillos, se los ponía y mostraba el brazo ahora sí con sus amigos. Y entonces llegamos a uno de los puntos claves en la vida de nuestro hijo. Esta es la fotografía, creo yo, representativa del punto culminante del momento en donde llegó un punto de choque, su rebeldía estaba a tope, se alcanza a distinguir, tiene una perforación, un anillo, un arete aquí, en el labio, en la ceja no se alcanza a ver, pero traía otro tornillo aquí, las orejas, ya sabe usted. Si quisiéramos ver la sintomatología de los hijos, lo primero que va a observar en estos niños son accesos de cólera. Son muchachos corajudos, reactivos. Son muchachos que discuten con los adultos de forma frecuente. Son muchachos que desafían la autoridad de los padres, que molesta a sus hermanos. Estamos los 5 ahí viendo una película, todos en paz, todo armonioso, y llega este muchacho y ¡zas!, le pega al que tiene a un lado. Y uno voltea como papá y se le queda viendo al muchacho y él dice, ¿qué? Yo pasaba por aquí. Tú no te diste cuenta de cómo me estaba mirando ese muchacho, mi hermano. Tú no viste que él me puso el pie intencionalmente. Bueno, siempre se van a justificar. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Y si usted está esperando que ese muchacho llegue y le diga, perdóname, me equivoqué, espere sentado. Tengo casi 21 años esperando que se disculpe y todavía no lo logro, pero ahí la llevo. Dale uno más, por favor, hay más síntomas. Acusa a los demás de los propios errores, pero se vuelven hipersensibles a lo que les hacen a ellos. Se vuelven coléricos, resentidos y pero muy vengativos. Las caras de algunos me dicen que ya tienen uno en casa. Ya tiene un muchachito así en casa. Sí, cómo no. Esos muchachos que desesperan, dice uno, ¿qué voy a hacer con este muchacho? No sabe uno qué hacer. Y mire, está hablando el que se supone que es el experto. Y yo dije, caray, ¿y esto cómo se hace? Entonces tuve que darme la tarea de investigar. Desde que nuestro hijo Alan tenía 3 años de edad, comienzo a identificar una conducta anormal, una psicología anormal.
Estos muchachos se vuelven adolescentes, rebeldes desde los 4 o 5 años de edad. Esos muchachos que se quedan viendo a los papás y inflan la nariz cuando están respirando hacia adentro y no reconocen y se enojan. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Tú no puedes y yo sí puedo. No, empiezan a retar a los papás. Se trata de algo que está dentro de la mente de nuestros hijos y hay algo que debemos hacer muy importante. Dale un clic más, por favor. Cuando hablamos de elementos básicos, tenemos que entender que son niños menores de 8 años de edad. Por favor, no vaya usted a pensar que si su hijo tiene 14, 13, 14 o 15 años y manifiesta estos síntomas, tenemos la variable de la adolescencia. Pero estos niños, desde antes de la adolescencia, están mostrando esa conducta. Por otro lado, si tienen niños con TDA, diagnosticados con TDA, ya prescritos con metilfenidato, que es el que lo dan a los niños con TDA, le dieron el Concerta, le dieron el Ritalin y esos medicamentos y le diagnosticaron un niño menor de 5 años de edad con TDA, eso no es cierto. Eso no es cierto. No se puede diagnosticar un niño menor de 5 años de edad con TDA. Imposible. ¿Sabe por qué? Porque todos tienen TDA antes de 5 años. Todos. Después de 5 años, si el niño muestra un deterioro, subraya la palabra en tu mente, significativo en la escuela, o un deterioro social, entonces se busca medicar al muchacho para que pueda concentrar su atención. Pero si tiene un niño menor de 5 años diagnosticado, creo que el médico solamente está vendiéndole fármacos. Por eso en ese libro yo pongo ahí, estoy en contra, y estuve en la ciudad de Aguascalientes presentando este libro a los psiquiatras. Y yo decía a los médicos, ustedes tienen que hacer algo, ustedes saben perfectamente que Risperdal no sirve para esto, porque el oposicionismo desafiante es un trastorno de conducta, y a nuestros hijos desafiantes les van a dar Risperdal para aplacarlo, para engarrótese mi ay. Y entonces el muchacho va a estar así medio sope y usted va a decir, este medicamento es una maravilla, pero en la noche no va a aguantar usted al diablo ahí que tiene en casa. Porque el medicamento no va a curar absolutamente nada, porque estos niños no están enfermos, tienen un trastorno de conducta. Y si es un trastorno de conducta, entonces tenemos que tratarlo con conductas. Es muy importante. Hay más datos ahí importantes, pero denle un clic más, por favor. Resulta de padres con TDA o con trastorno oposicionismo desafiante. Entiéndase que esto se hereda. Y entonces cuando vi que se heredaba, yo dije, mi chula, algo tenías que heredarle a nuestro hijo. ¿Ya vieron? Ahora sabe por qué me gustaban las motos. Ahora sabe por qué yo miraba de frente a mi papá. Y era el único que me atrevía. Me llevaba las golpizas de mi vida. Pero ahora esa conducta desafiante se la había heredado a mis hijos. A uno de mis hijos. Pero hay casos de familias que he visto que tienen 2 desafiantes o tienen 3 de 3. Que Dios los proteja. Es muy importante que tenga cuidado con la educación inflexible, incoherente o negligente. Es muy importante, y lo más grave de este caso, puede resultar en un trastorno evolutivo, lo que significa que los muchachos negativistas desafiantes pueden estar evolucionando hacia un trastorno disocial. Y el trastorno disocial es peligrosísimo, peligrosísimo. Es el proceso evolutivo a la conducta criminal. Son criminales en potencia. Y por favor, si usted tiene un hijo disocial, haga algo ahora que puede hacerlo. ¿Usted cree que el padre de familia no sabe que su hijo es el que grafitea los muros? Señora, ¿qué no ha visto los botes de Sprite y las manos pintadas de su hijo del mismo color de los rayones de los muros allá afuera? ¿Usted cree que el padre de familia ignora que los equipos electrónicos y las piezas de auto que están debajo de la cama del muchacho, ¿usted cree que se los regalaron? Y los padres se hacen ojo de hormiga, lo único que están haciendo es criando criminales en casa. Y tarde o temprano esto va a explotar en su rostro. Y entonces cuando usted ve un niño negativista, desafiante, haga algo. Porque gracias a Dios, estos niños desafiantes tienen conciencia. Y todavía les brota aquello de, sé que estoy haciendo algo mal, pero no puedo controlarme, ayúdame papá. Y es el momento en que el padre tiene que entrar con el hijo a una relación cercana. Cuando nosotros tenemos un hijo desafiante, es mi hijo en muchas etapas, desde los 12 años de edad en la primera foto, en la parte superior, es una serie de fotos que mi hijo tenía, que él me dio la primera vez que iba a presentar el libro a sus 15 años de edad. Y es un video que voy a mostrarle al final. Es
impactante ver cómo este muchacho fue llevando un proceso evolutivo en su mente. Muy, muy importante. Pero es más fácil verlo como un antes y un después. Cuando vemos a mi hijo así, de los 14 a los 15 años de edad, no solo es el cabello corto, no solo ya no trae los aretes, no solo dejó de rayonarse el brazo. Ve la expresión, ve los ojos. Todavía se ve desafiante, pero se ve templado. ¿Nota eso? A diferencia de la foto anterior de los 14 años. Estamos hablando de un transcurso de 8 meses. Yo llegué con mi hijo, me senté con él, tomé el DSM-4, que es el manual de psicodiagnóstico que utilizamos los psicólogos, y le dije, mi hijo, te quiero leer algo, y le empecé a leer todo esto. Él quedó impactado porque dijo, caray, ese soy yo. Él lo pudo identificar. Y le dije, mi hijo, esto que tienes tú te puede convertir en el hombre más exitoso que pueda existir. Pero esto que tienes tú te puede convertir en el criminal más buscado de la ciudad. Va a depender de la decisión que tú tomes, si tú estás permitiendo que Dios obre en tu vida. Y empezamos un trabajo 1 a 1 directamente en un transcurso de 8 meses. Empezó ese proceso evolutivo que observa ahí. Mi hijo es compulsivo, trae una compulsión fuerte, porque estos muchachos desafiantes siempre agarran algo de forma compulsiva. Por eso todo lo hacen de manera repetitiva, obsesiva. Aunque no estamos hablando de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo, sí estamos hablando de un síntoma de ansiedad que lleva a los muchachos a ser adictos en potencia. Si tiene usted un hijo desafiante, tiene usted un adicto en potencia. Y esto demuestra, dale uno más por favor, quiero que vea esta foto, porque en esta foto puede observar la compulsión en nuestro hijo. Está viendo la transformación de 8 meses de un niño, de 8 meses. 8 meses de ejercicio. ¿Puede imaginar la cantidad de ejercicio que hizo mi hijo para lograr ese cuerpo? 8 meses. Y tenía el cuerpecillo flaquito, así como lo ve en la foto anterior, y 8 meses después tiene el cuerpo así. Estamos en el norte del país, en San José. Mi hijo me acompañó esa vez y yo le dije, hijo, quiero que hables tú. Y lo pasé al frente para que él diera una plática, y había un hombre allá en la parte de atrás observando, y al final se me acercó y me dijo, yo soy un médico del deporte. Yo me dedico a estas cosas. Yo hago que la gente pueda hacer sus rutinas, su ejercicio, su alimentación, su nutrición. Estoy dedicado al deporte exclusivamente. Cuando yo vi esa fotografía, yo dije, su hijo se mete algo. Y le dije, yo también. Es lo primero que yo pensé. Y a él le daba risa, nada más a Alan le daba risa. Y dijo este hombre, pero ya viendo el tipo de musculatura que tiene su hijo, y viendo la expresión de su hijo, y viendo, porque ahora está mucho más ancho que eso, ahora viendo cómo está poniéndose este muchacho, yo me doy cuenta como un médico en el deporte que esto es producto de un ejercicio compulsivo, exactamente. Pero quiero que imagine por un momento que mi hijo se mete a las drogas, así, compulsivo, ¿se puede imaginar? ¿Dónde van a dar nuestros hijos? Es el riesgo, pero automáticamente terminaría así nuestro hijo. Por eso cuando tenemos un hijo desafiante, tenemos una tarea ardua en casa, una tarea de todos los días que tenemos que estar en contacto con nuestros hijos para ayudarles a que recuperen el control y que le den un sentido a su impulso. Dale uno más, por favor. Nuestro hijo, cuando lo veíamos tocando la música de esa forma, nos asustaba. Yo le digo que mi esposa decía que si no traía un chamuco allá adentro. Nos gusta que a los 15 años de edad, si le das un clic más, cuando él cumplió 15 años más, estábamos entonces en la iglesia bíblica Berea, y él estaba ahí en el equipo con los chavos en la alabanza. Quiero que vea el cambio en donde este muchacho se metió compulsivamente también a la música. Y se metió con todo a lo que estaba haciendo, pero también evidentemente no podía ponerlo yo imaginen nada más tocando el violín a mi hijo, ¿verdad? No, pues él tiene que ser la batería, la guitarra eléctrica, algo que le genere impulso al muchacho. Y entonces podemos comprender que estamos haciendo un trabajo particular con nuestro hijo. Dame uno más. Por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 3 tareas. Si quiere lograr un cambio con su hijo, va a tener que hacer 3 tareas puntuales.
Fue el momento cuando llego con mi hijo y me doy cuenta de que hay 3 personajes bíblicos que llaman mi atención. Y el primer personaje bíblico que capta mi atención se llama Moisés. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que desarrollar en nuestros hijos, ¿qué es? ¿Y quién mejor para explicarnos el tema de la visión que Moisés? Pero también tenemos que entender que esa visión debe ser desarrollada a través de una misión. Y entonces cuando pienso en la palabra misión no puedo evitar pensar en el apóstol Pablo. Este hombre tenía una misión muy clara en la del ministerio que Dios había puesto en sus manos, y él decía: yo estoy queriendo lograr esa meta que Dios puso en mí. Y era un hombre visionario, pero él estaba en la actividad, él estaba desarrollando una misión todos los días. Y entonces vino el personaje número 3, cuando pienso en el propósito, y fue un profeta, Jeremías. El profeta Jeremías nos hace comprender que cada visión que Dios ponga en nosotros debe tener un propósito. Un propósito. Cuando observamos la visión, el poder de una visión, pero esta es la visión de énfasis. Énfasis es enfoque familiar sistémico. Énfasis soy yo. Y entonces yo tengo como psicólogo una visión, y mi visión es aprender a vivir en obediencia a un código que es la palabra de Dios. Yo quiero guiar mis acciones bajo la luz de los principios revelados en la Escritura. Vivo todos los días con un genuino contentamiento con lo que tenemos y con lo que hacemos. Miramos hacia el futuro con fe, y cada día vivimos tras el cumplimiento de la realización de esa visión trascendente que Dios puso en nosotros, sirviendo a los demás. Queremos que la visión sea aplicable, porque el poder de una visión es que comienza con un individuo, que involucra a una familia, que la familia comienza a desarrollar una empresa. Estos 3 criterios son los que comparto en empresas familiares. Y por cierto, cobro recaro cuando me invitan las empresas. Aprovéchelo, por favor. Es el mismo material que yo comparto. Cuando yo trato de hablar a mis hermanos en Cristo, yo les digo: mis hermanos, si hay alguien allá arriba que puso una visión en nosotros, descubra cuál es la misión para cada día, para que pueda usted realizar el propósito por el cual usted está existiendo hoy día. Si le das uno más, va a observar en la parte baja que una visión individual es la plataforma a través de la cual tenemos que construir una visión de familia. Cuando el padre de familia no tiene clara una visión, es imposible que pueda transmitir una visión a sus hijos. Estando en el heroico colegio militar, ahí entre los maestros, me juntaron ahí un montón de maestros, y hablaba yo de esto. Un maestro levanta su mano y me dice: mire, me encanta este proyecto, suena excelente. El problema que nos enfrentamos los maestros es que de pronto vemos a los niños que son hijos de padres alcohólicos, que no tienen ni una visión, ni una idea que deberían tener una visión en la vida. ¿Qué podemos hacer?, dice este hombre. Es difícil para nosotros como maestros trabajar con estos niños. Y lo comprendo, así es. Pero es muy importante que los padres de familia trabajemos en nuestra visión. Si usted lee allá en el Éxodo, el capítulo 3, se nos empieza a narrar una etapa en la vida de Moisés. Una etapa, y cuando leemos que Moisés veía la zarza ardiente, ahí está en el Éxodo, el capítulo 3, que veía la zarza ardiente, él curiosamente se acercó a observar lo que pasaba, porque él quería ver qué está pasando ahí. Pero mucha gente ignora que Moisés era ya un anciano de 80 años cuando vio la zarza. Y uno dice: ¿qué caray? No era un muchacho joven y fuerte. No, él lo intentó. La vida de Moisés, según se nos revela en la Escritura, por allá en los Hechos, el capítulo 7, se nos narra, y Esteban, dando una conferencia hermosa, impactante, él nos dijo que Moisés era un joven con un poder, con una palabra, con una educación, y está hablando de los primeros 40 años que vivió Moisés jugando con Ramsés. Moisés jugaba con la realeza. Moisés fue educado bajo lo mejor de la educación de la potencia mundial de entonces, que era Egipto. Y a sus 40 años de edad, visitando a sus hermanos los hebreos, vio por ahí que un egipcio estaba maltratando a un hermano suyo, y él con su fuerza fue y asesinó
al egipcio y sepultó en la arena el cuerpo del egipcio. Pero al cabo del tiempo, Moisés se da cuenta que se había descubierto el asesinato y tuvo que huir. Y entramos al segundo bloque. Esteban nos explica ya en los Hechos que entró al bloque del desierto. ¿Y sabe cuánto duró ese segundo bloque? Otros 40 años. 40 años Moisés solo en el desierto. Y si lee usted el capítulo 3, el verso 1, dice que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Mire lo estimulante que es la visión en Moisés. ¿Cómo se imagina usted su vida a sus 80 años de edad? ¿Cuidando los negocios de su suegro? Qué alentador es eso, ¿no? Moisés así estaba, cuidando las ovejas de su suegro. ¿Qué visión tendría este hombre? Él quiso liberar al pueblo de Israel con sus medios y terminó asesinando a un egipcio. ¿Por qué? Porque toda la educación de los egipcios no les sirvió para nada, excepto para asesinar a un hombre. Pero en esos 40 años, Dios quería trabajar con él. Dios transformó a Moisés en un esposo en esos 40 años. Dios transformó a Moisés en un papá y le dio 2 hijos. Y uno de ellos se llamaba Gerson y el otro Eliezer. Y los nombres, ¿qué significan? Forastero soy en tierra ajena, Gerson. Y entonces Moisés pensaba todo el tiempo, yo soy un forastero en esta tierra. Estamos hablando del segundo bloque de 40 años, ¿eh? Y Eliezer, Jehová es mi escudo y mi fortaleza. Dios es mi escudo. Este hombre involucrando a su familia, queriendo hacer una visión de familia, pero no tenía idea a dónde ir. Y entonces llega a sus 80 años de edad y entra al tercer bloque de 40 años. Porque Moisés murió de 120 años. Y en el tercer bloque, Dios entonces le llama y le dice, quiero que liberes a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios. Dios le había dado a Moisés una visión. Una visión. Lo primero que descubrí en estos chavos es que necesitan tener una visión. La tarea número 1 que tenemos como padres es ayudar a tener una visión a nuestros hijos, pero eso nos involucra a nosotros. ¿Cuál es la visión de su vida? Levantarse todos los días, ir al trabajo y mantener a la familia, ¿eso es la visión? ¿Para eso Dios le dio existencia? Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Se nota que Dios quiere que tengamos una visión clara del futuro. Él quiere mostrarnos esa visión. Pero debemos tener claro nosotros que debemos estar listos para el cumplimiento de esa visión. Y una vez que tenemos la plataforma individual, podemos involucrar a la familia. Y dale un clic más, observe, la familia entonces comienza con un proyecto de empresa. Alan está ahorita de misiones. Y está en los pueblitos más arrinconados de Jalisco. Queremos que tenga esa experiencia. Este muchacho no sirve para estar sentado uno a uno como psicólogo. No, el psicólogo aquí es el mayor. Él tiene la paciencia para mirar de frente uno al otro, para estar disciplinado, ordenado en su tiempo, en su gimnasio, en su vida. Y el otro es pata de perro. Y entonces el otro tiene que empezar a formar su visión de acuerdo a lo que Dios le está mostrando. Y él entonces está haciendo una misión ahorita. Y eso es hermoso verlo en acción. Es hermoso. Cuando hablamos de una visión, estamos hablando de que los hijos tienen que tener un norte claro. Yo dije a mi hijo, Alan, hijo, tú eres como el ferrocarril. Si el ferrocarril va sobre los rieles, créelo que va a llegar al destino. Y mi hermano, usted tiene los rieles en sus manos. Por favor, no se aleje de los rieles. Tome a su hijo, ayúdelo a subir a los rieles para que él pueda tener un norte. Nunca se le ocurra, no lo intente en casa. No se ponga enfrente del muchacho porque se lo va a llevar, lo va a arrollar a usted. Pero si ayuda al muchacho a que tenga claro una visión del norte en su vida, efectivamente el muchacho va a comenzar a dirigir su vida y su esfuerzo al objetivo que tiene en su mente. Muy importante. Bien, después de desarrollar una visión, dale un clic más, por favor. Tenemos que entender que hay una misión que debemos cumplir. Y entonces me viene a la mente el apóstol Pablo. Pablo nos dijo en una carta que escribe a los filipenses: no que yo sea perfecto,
ni que lo hubiera alcanzado más. Pero una cosa hago, todos los días. Me olvido lo que está atrás, a lo que quedó atrás. Me extiendo a lo que está delante y escuche la palabra clave, prosigo. Ese acto de proseguir, de luchar, de continuar, es para el presente. Dale uno más, por favor. Diseñé un esquema en ese libro para poder ayudar a los padres a comprender la línea del tiempo en 3 episodios importantes: el pasado, el presente y el futuro. Si me le das un clic más, lo primero que tenemos que entender en el diagrama es que nosotros vivimos ¿en dónde, mis hermanos? En el presente. El pasado ya pasó. El futuro no existe. Lo real es lo que está viviendo hoy. Y muchos de ustedes van a salir de aquí retados para pasar tiempo con sus hijos. Y van a tener ganas de llegar y platicar con sus hijos. La idea es que lo haga ya. Que tenga la disposición de decir, voy a hacer esto con mi hijo, voy a hacer aquello con mi hijo, voy a dar ese paso y entonces voy a estar dispuesto a dedicarle un tiempo a mi hijo. ¿Cuándo va a dedicar ese tiempo? Hoy, este día. No espere a mañana, que sea hoy mismo, pero identifíquese en el punto del presente.